¿Cómo están mis queridos amigos? Otra vez con ustedes en las conferencias que les estoy dando de lo que nunca se habla de la Biblia. En esta ocasión, continuando con el tema de Jesús extraterrestre, vamos a ver Biblia 6, parte 4. Jesús extraterrestre, ese es el tema que estamos viendo y nos va a llevar un poquito de tiempo en terminar y analizar todo esto. Y como sugerencia les pido a los que están deseosos de continuar escuchando estas conferencias que se suscriban en YouTube, de tal forma que cuando yo les envíe cada conferencia ya les llegue directamente a ustedes. Por eso, y ahora les dejo con este hermoso paisaje que tenemos de nuestro país. Ecuador es un santuario que está ubicado en la línea equinoccial en Sudamérica. Es un país pequeño pero que tiene todo, costa, sierra y oriente, es un verdadero jardín, es un paraíso. Muy bien mis queridos amigos, como siempre otra vez volviendo a las charlas de lo que nunca se habla de la Biblia, y en esta ocasión continuando con Jesús extraterrestre, capítulo 6, parte 4 toca. Por esto les recomiendo que los que no han visto busquen en YouTube Biblia 6, capítulo 2, 3 y ahora el 4. Entonces van a tener ustedes una continuidad de lo que hoy justamente vamos a analizar. Un tema bastante difícil de nuestra época aceptar. Pero sin embargo, voy a comenzar a explicarles en qué consiste esto de que hay una verdadera polémica entre las mismas religiones. Unos dicen que Jesús es Dios, otros que Jesús es un profeta, Jesús extraterrestre, y todo esto vamos a analizar de acuerdo a la Biblia. Para mí personalmente, y por experiencias que he tenido a nivel fuera del cuerpo, yo he tenido experiencias que hizo mi vida dar un cambio total. Jesús en realidad es un ser humano que cuando comenzamos esta humanidad, nuestro proceso evolutivo, pasando desde animales a humanos, que es otra cosa que en las religiones no aceptan, no creen, a pesar de que hoy hay tantas investigaciones que demuestran, y que en la misma Biblia, como les he hecho ver a ustedes en Corintios, si ustedes lean muy bien el capítulo 15, van a quedar admirados como Jesús mismo dice que el primer Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante, que primero es lo animal, luego lo espiritual, y que en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados. Esto les hago ver para que ustedes recuerden y vean. Y todo esto en realidad se va dando, está sucediendo. Entonces cuando la humanidad comenzamos como a actuar como humanos dentro de una forma más o menos parecida a lo que es el ser humano, venimos pasando de un estado animal. Pero no es que nosotros teníamos directamente ya una conciencia de este mundo. Y en la simbología de la Biblia, en el Génesis, el hombre era ingenuo, no se daban cuenta ni que estaban desnudos, igual que el animal. El animal tampoco se da cuenta. Sino ya después de que comió del árbol de la fruta prohibida y que desobedeció a Dios, que las cosas no son así. El momento, a nosotros nos enseñaron otros seres cómo tener, primero, relaciones sexuales en cualquier momento. El sexo hecho en cualquier momento hace que la vibración baje
y nosotros perdamos el contacto poco a poco con los mundos suprafísicos, pero nuestros ojos se fueron abriendo en cambio al mundo físico, lo que hablábamos al mundo que llaman del bien y del mal, lo que yo hablo, un mundo de la bipolaridad. Nosotros vivimos en el mundo de la bipolaridad. Los animales que están aquí, ellos todavía no. Ellos no entienden todavía lo que es bien y mal, norte, sur, este, oeste. Tal vez algo se orientan, pero no en la capacidad que nosotros los humanos vamos haciendo, cada vez dándonos cuenta. Miren que hasta hace poco se decía que la Tierra era el centro del universo, creíamos que éramos lo máximo de la creación, decíamos que el sol sale, nos fuimos dando cuenta de que no es así, y para esos hombres que descubrieron hace algunos cientos de años atrás, también fue fatal. La religión en especial y el mundo entero les acribilló, les habló, fueron amenazados a ser muertos en la hoguera, cuando alguien se atrevió a decir que no era el sol y las estrellas lo que giraban alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del sol, que la Tierra no era plana, que era redonda. Entonces, según las religiones, era irse contra lo que Dios ha dispuesto. Y ahora, ustedes mismos, si gustan, y ya veremos posteriormente cuando entremos a hablar de un poco cuando entremos a hablar directamente la vida más allá de esta vida y sobre la reencarnación, vamos a tener que entrar inclusive con un poco de física cuántica, que ustedes vamos a pensar mucho. Entonces, para mí, Jesús, antes de eso, cuando comenzamos una gran cantidad de animales y pasamos al estado semi-humano, como era básicamente el mono que comenzó a erguirse y a caminar en dos piernas, en ese momento, por primera vez, el ser comenzó a recibir la energía solar por la cabeza. Los animales normalmente van en sus 4 patas, la columna horizontal, y la energía que reciben es la energía que sale del polo norte y desde el polo sur. Cuando nosotros comenzamos a erguirnos, recibimos directamente la energía solar a través de las 2 glándulas que tenemos, la pituitaria y la pineal, por la cabeza y se reparte por la columna vertebral. Y todo eso va influenciando en cambios. Nuestra alimentación, de lo que fuimos vegetarianos, comenzamos a comer carne. Muchos animales, especialmente dentro de los monos, que eran netamente vegetarianos, también están aprendiendo a comer carne. Y hay seres que les están enseñando a tener sexo entre ellos en cualquier momento. Les cogen un poco de líquido que bota la hembra cuando está en celo y le ponen a otra que no está en celo y le hacen tener sexo. Hay hombres, mujeres que tienen relaciones sexuales con animales, así como en la Biblia les dice ver, que dice, y los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se acercaron y tuvieron con ellas a los grandes hombres. Miren, todo es siempre similar, todo es siempre parecido. Y nosotros tenemos que ir despertando. De todo ese grupo animal que comenzamos como humanos, hubo uno que se destacó, que se llamó Adán. Y cada vez que ellos fueron abriendo los ojos a este mundo físico, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos, que necesitaban vestirse y de un poco de cosas. Los animales actualmente, la gran mayoría, todavía ven en blanco y negro. Nosotros ya no. Pero en el nivel que estamos nosotros también ahora no podemos ver otros colores que existen en el universo. Como ya veremos cuando entremos en un poquito de la física cuántica, como con este gran telescopio que han hecho y que está en el espacio, se puede ver colores increíbles. Entonces todo este proceso es normal. Entonces, de ese grupo de humanos que comenzó esta evolución, se destacó Adán. Y él fue evolucionando, vidas tras vidas tras vidas. Nosotros vamos evolucionando. Y llegó un momento en que él vino como Jesús. Jesús, el Hijo del Hombre, como vamos a ir viendo en la Biblia, que recalca constantemente. Cuando se refiere a Cristo, se refiere de otra cosa.
y siempre habla del Padre. Todas estas cosas están en la Biblia. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Si nosotros no recibimos ayuda de seres más avanzados que nosotros, entraríamos en un remolino de vidas, de nacer, seguir apegados a estas cosas de este mundo, sin despertar nuestra conciencia de los mundos suprafísicos. Vamos aún dormidos al otro lado también, y volvemos y regresamos, no saldríamos jamás. Entonces, Jesús, que también, y como dice en la Biblia, y vamos a ver, Él fue escogido, dice, de entre los hombres, menor que los ángeles. Pero vamos, qué sorpresa, vamos a encontrar una parte en que dice, en cambio, cuando se refiere a Cristo, dice, y el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, el único Hijo de Dios. Entonces, miren, todo esto es interesante, vamos a ir analizando, pero por eso quiero en esta introducción hacerles ver lo que deseo explicar, ¿no? Cómo es este proceso y para qué es. Las cosas en el universo nada se hacen por gusto. Jesús no murió en la cruz, no llegó a morir Él, y eso vamos a ver, cómo todo el tiempo, así como Jehová habla desde una nube, con relámpagos, con colores, con fuego, los querubines igual que ya vimos, y ustedes vean de nuevo, vuelvan a ver de nuevo estas conferencias despacio, les va a encantar y van a seguir encontrando cosas interesantes que está en la Biblia. Asimismo le pasa a Jesús, desde el nacimiento, que ya vimos, la estrella de Belén que les dirige a los magos. Cuando ya nace, dice que la gloria de Jehová ilumina, está sobre el pesebre, aparecen los ángeles, después se van, y todo el tiempo que se habla de Jesús, desde el nacimiento, desde la concepción, digamos. Asimismo, la gloria de Jehová es la que le engendra a María. Y habíamos visto cómo aquí, en la época actual, inclusive extraterrestres han realizado abducciones tanto a hombres como a mujeres. Muchas de ellas han quedado embarazadas. Y no pasa solamente en esto de la religión cristiana de María, sino en muchas otras religiones de todas las culturas. Aquí en la Tierra se da ese fenómeno de que seres venidos de las estrellas han concebido hijos terrestres. Vamos a irnos a Romanos. Aquí hay cosas muy interesantes, pero no sé si lo encuentro acá. Vamos a hacer una ligera pausa hasta ubicarme con la Biblia. Bien, vamos a abrir en Hebreos capítulo 5 y vamos a ir leyendo desde el versículo 11 y luego un poco vamos a avanzar al capítulo 6. Lo que les acabo de decir, vamos a encontrar ahí muchas cosas de que nosotros mismos nos hemos hecho, dice, como Jesús, tardos en entender, tardos en escuchar. Y lo mismo le pasó a Jesús en la época de él. Por eso a los apóstoles les dice que ya les dice ver, con lo que os he dado, ya no me entenderéis más. Luego mandaré el Espíritu de la verdad. Todo eso ya vimos. Entonces, en Hebreos capítulo 5, veamos, dice, advertencia contra la apostasía. Comencemos desde el versículo 11. Acerca de este tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Lo que les acabo de decir y lo que les acabo de indicar resulta cosa difícil de aceptar. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo que hasta ahora pasa, es difícil dar estas cosas. Para mí mismo se me ha hecho... Hay cosas, créanme, que no les voy a dar todo, porque yo le veo muy complicado. En el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, al decir leche se refiere que no se les puede dar cosas avanzadas, cosas adelantadas.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Exacto, entender qué es el bien y el mal en sí. No es como en las religiones piensan que el mal es malísimo y solo lo bueno es bueno. Pasemos al capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Es verdad, hasta ahora no vamos a seguir sacrificando animales para ofrendarle a Dios, y así tantas cosas que ponemos en seguir atrás de ídolos, llorando, gritando. Veamos el versículo 2. De la doctrina de bautismos, mire, qué es lo que tanto empeño le ponen. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueren hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Miren, poderes del siglo venidero. No se refiere a un siglo de 100 años. De Cristo acá han pasado 2000 años. Y nosotros hemos dado un cambio bárbaro. Solo hace 200 años nomás hablar de lo que estoy hablando era motivo para ir a parar en la hoguera o ahorcado o en las famosas torturas de la Inquisición. Entonces miren, aquí habla clarito de que nos hemos hecho tardos en querer escuchar cosas más profundas, con más sentido y con más lógica. Entonces vamos a ver otras cosas asimismo interesantes después de una ligera pausa. Muy bien, ahora hablamos en Romanos capítulo 5, vamos a ir desde el versículo 12. Aquí como título en esta Biblia dice Adán y Cristo. Como les decía, Adán es la parte humana. Como veremos posteriormente aquí, tenía que ser escogido de entre nosotros, porque la vida, para poder avanzar en conciencia, toda vida, tiene que venir a este mundo tridimensional, como hemos dicho, de la bipolaridad, del bien, del mal, de noche, del día, macho y hembra, etc. Pasado a una cuarta dimensión ya no existe eso. Porque nosotros podemos ir a estas dimensiones suprafísicas o superiores siempre y cuando vayamos despertando. De lo contrario, no. Y no es cuestión de un Dios o de un Satanás. Es cuestión de nosotros. Y que de paso hemos ido recibiendo ayuda de todo. De seres extraterrestres, de seres que están en dimensiones más elevadas que la nuestra, de seres que vienen de allá acá para seguir iluminando, abriendo la mente a los seres. Y dentro de eso fue Jesús. Y por eso aquí dicen, miren, en el versículo 12, capítulo 5 de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No se refiere pecado como decir algo fatal, tremendo. Nosotros, y así pasará con muchos animales que vayan pasando a un estado humano, comenzamos a tener sexo en cualquier momento. Después, ¿qué será? Cosa increíble. En Noé se le enseña a sembrar la uva y a hacer básicamente después del alcohol. El alcohol baja también la vibración de nuestra vida y nos concreta este mundo físico. Porque si nosotros tuviéramos recuerdos del otro lado, nadie aguantaría estar aquí en este mundo y no podríamos despertar nuestras capacidades, como todas las especies que vivimos en este planeta, a través de ese que el uno le come, el otro por defenderse, vamos despertando, vamos abriendo la conciencia. Pues antes de la ley había pecado. Miren, ¿verdad? Esto es interesante. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, ya falló, como se dice en la época
comenzamos a tener relaciones sexuales, nuestros ojos se fueron abriendo, pero había que poner condiciones al ser humano para que vaya mejorando la calidad. Entonces, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Miren, la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Miren, Adán del que había de venir, es figura del que había de venir. ¿Quién vino? Fue Jesús. Él es figura. Adán mismo renació, y después veremos, cuando hablemos sobre la reencarnación, cómo hay casos increíbles en la Biblia. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos, más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, por medio de el mismo Adán que fue renaciendo, él se hizo acreedor a ser aún mejorado por los extraterrestres a través de lo que hicieron con María, un nacimiento, un híbrido, como habíamos hablado anteriormente. Jesús ya tuvo muchas capacidades superiores a cualquier humano. Solo en un cuerpo como ese podía entrar el Cristo, que se da como simbología en el bautismo. Todo eso vamos a ir analizando. Y dice, y con el don, bueno, esto pasémonos un poquito, vamos al 17. Versículo 17 del capítulo 5, ¿no? Pues dice, por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces esto ustedes pueden leerle aquí. Vayan despacio todo este capítulo que les doy desde el 5. Leamos un poquito del 6 para ir avanzando, porque esto es bien largo. En el 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pasemos al versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Que nuestro viejo hombre es la parte animal que tenemos que ir cada vez, irá muriendo, y el Cristo va despertando, o lo que llaman también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único Hijo de Dios. No se refiere a un individuo, no se refiere a una persona, se refiere a la vida que mueve todo. Él es el verbo, en otras palabras, que mueve toda forma. Entonces, sin este proceso no podríamos nosotros elevar. Y Jesucristo, ya vimos en otras ocasiones, ya les hice leer, que dice, a donde yo voy vosotros no podéis ir todavía. Voy a preparar el camino y a todos atraeré hacia mí. Bien, vamos luego a pasar a 2 de Corintios capítulo 4:4. 2 de Corintios capítulo 4:4. Bien, amigos, entonces hemos puesto en 2 de Corintios capítulo 4, vamos a analizar el versículo 4, que es muy interesante. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, Cristo, la imagen de Dios. Acordarás de esto, porque cuando habla de Jesús, dice, el Hijo del Hombre, el Hijo primogénito de María, que ya hemos visto, y otros temas interesantes. Además de eso, cuando dice el Dios de este siglo, miren, pone con B pequeña. Todos dicen Satanás, Satanás, Satanás. ¿Cómo el Dios Todopoderoso, el Creador, como dicen los mismos religiosos, va a permitir que se apodere
de un planeta este ser. Todas las formas que existen en el universo tiene lo que ustedes llaman el Espíritu Santo, y yo le llamo la vida, que es la esencia divina. Este planeta lo ha tenido, tuvo un tipo y tiene hasta ahora un ser que gobierna este planeta, pero a través de que cuando el Cristo se introdujo en Jesús, desde ese momento, cuando Jesús ya se recuperó y fue llevado en una nave, el Cristo ha podido entrar y entra a la tierra una vez al año. Esto sucede normalmente en el mes de diciembre. Ya analizaremos esto cuando hablemos de este tema. El Cristo entra hoy mismo, en esta época que estamos, ahorita ya noviembre. El Espíritu del Cristo baja desde el sol, se atraviesa ya la línea equinoccial en septiembre, que es del signo Virgo, de la Virgen, el único signo femenino del zodíaco. Atraviesa y comienza a penetrar en la tierra y se entra al centro de la tierra, y desde ahí eleva la vibración de todo el planeta, y nosotros cada vez vamos despertando aún más y más. Entonces, por eso es que a esto se refiere de que dice el Evangelio, dice, de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien, vamos a pasar ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16. No se olviden, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16. Bien, amigos, entonces estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y miren, esto es algo interesante, que a veces en las religiones no le reparan. Se habla de que hay jerarquías, ¿no es cierto? Nosotros los humanos, animales, vegetales, minerales, y más allá habla de ángeles, arcángeles, serafines, etcétera, etcétera. Veremos luego cómo Jesús dice escogido de entre los hombres, ni siquiera dice de entre los ángeles, porque el último de los ángeles es mayor, dice, que cualquier ser humano. Y aquí miren cuando habla de Cristo lo que dice, 4:16, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren, cuando habla de Cristo, Él es un arcángel, como dice, ¿no? Con voz de mando, con voz de arcángel. Y cuando habla de Jesús, siempre es el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes de la Tierra, como ya lo veremos. Y dice, los que murieron en Él, por ejemplo, hay seres que cuando se dé este cambio que va a haber en la Tierra, que lo van a hacer extraterrestres, por supuesto, la Tierra va a ser, no desintegrada la Tierra, sino transformada. Unos pero ya estarán en la otra dimensión, entonces ellos murieron, dice, en Cristo. Esos seres que murieron y están conscientes ya del otro mundo, ellos ya no retornarán acá. Pero aquí también estaremos otros seres que hemos despertado. Esto, lo que sucede aquí en la Tierra es bien parecido, ya les dije, a lo que aquí sucede. Cuando somos desde niños, desde bebé, vamos avanzando, entramos a prekinder, jardín, escuela, colegio, universidad, masterados. Hay seres humanos que están ya bastante adelante y ellos ya no necesitan volver acá. Y todo eso vamos a comprobar aquí en la Biblia. Y por eso dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Mire, en las nubes. Y todo el tiempo que se habla de Jesús, de Jehová, se habla de nube, relámpagos, etc. Extraterrestres llevarán de aquí para recibir al Señor en el aire, mire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vamos ahora a pasar a Hebreos capítulo 2, 9. Bien, amigos, entonces en Hebreos, miren en cambio lo que dice acá cuando habla de Jesús. En Hebreos capítulo 2, versículo 9.
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Miren, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No les exagero, no me invento, les estoy haciendo ver con la Biblia y les repito. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Cuando hace rato leímos en cambio de Cristo, dice, y el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, el que es la figura de Dios, aquí no dice eso. Y hay pastores, el otro día le oí a un pastor muy grosero que se portó muy mal por la televisión, ultrajando a otras personas que hablamos de cosas, a los científicos también terminó, y en la Biblia les dice ver cómo Jesús habla de la ciencia. Y bueno, esto no es cuestión de disgustarnos, sino de ver qué es lo que más nos atrae en nuestro interior, qué tiene más sentido, porque la verdad está dentro de nosotros. Ahora vamos a pasar a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1:7, desde ahí vamos a comenzar, ¿sí? Bien amigos, entonces hemos abierto en Apocalipsis capítulo 1, vamos desde el versículo 5 al 7. Qué interesante, miren. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, lo que les decía. Cuando Adán fue el primero en comenzar a hacer cosas que los demás animales no hacían, los demás humanos, llamémoslo así, pero éramos como animales. Como dice en la Biblia, el primer Adán fue alma viviente, el postrer Adán será espíritu vivificante. Primero es lo animal, luego será lo espiritual. Está en Primera de Corintios. Si gustan, les repetiré, lean varias veces ese capítulo. Ese Adán fue el primero en morir a los mundos suprafísicos y el primero en abrir los ojos acá. Ahora, por medio de Jesús, que es el mismo Adán que fue vida tras vida, perfeccionándose y alcanzando un nivel muy elevado, y ayudados por los extraterrestres, a través de él, comenzaremos el resto de la humanidad a mirar en cambio ya los mundos suprafísicos, con conciencia acá y con conciencia ya. Y llegamos a despertar el Cristo, que es la divinidad. Entonces, Jesús fue el primero en recibir el Cristo. Nosotros vamos atrás en eso mismo. Dice, repito, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, miren, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su muerte, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, verán, acordarás de esto otra vez. Viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Entonces miren, lo que les estoy diciendo es con punto y coma, sin a dónde equivocarnos. Vamos de aquí al capítulo 3. Bien, entonces hemos tomado el capítulo 13, versículo 12 de Apocalipsis, ¿no? Y miren qué interesante. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que les acabo de indicar, al que venciere. Es obvio, dentro de la última promoción de un sexto curso, digamos. Muchos no pasan, tienen que repetir. Otros se gradúan y pasan a la universidad. Nosotros es igual. Una vez que terminamos aquí nuestro proceso evolutivo, hemos despertado la conciencia a los mundos físicos y hemos despertado ya a los mundos suprafísicos, automáticamente ya no volvemos acá.
y pasamos a formar parte de otros lugares increíbles que hay, como Jesús mismo dice: en el templo de mi Padre hay muchas moradas. Ahora vamos a avanzar dentro de este mismo capítulo a otros versículos muy interesantes. Bien, en el capítulo 3 mismo de Apocalipsis vamos a leer el 20, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él y cenaré con él y él conmigo. Verán aquí: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Miren, Jesús venció. Él como humano, lo que les acabé de decir, desde Adán fue evolucionando, pasó a una etapa de muerte suprafísica, fuimos abriendo la conciencia acá, pero dice: se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, miren, esto es interesante, es bien profundo. Y vamos a avanzar ahora a otros temas asimismo que les voy a hacer ver con la misma Biblia lo que les estoy diciendo. Ahora vamos a abrir en Mateo, capítulo 12, versículo, vamos a leer el 32 y el 40. Miren lo que dice en el 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. ¿Cuál era el Hijo del Hombre? Jesús, ¿cierto? Verán, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Miren ustedes. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es un humano como nosotros. Pero en cambio el Espíritu Santo es la divinidad, la fuerza que mueve todo lo inconmensurable que nosotros podemos entender. Después vamos a discutir con la ciencia también, hacerles ver muchas cosas que no reparan y que son muy interesantes. Y no reparan indudablemente porque ellos no han tenido la suerte de salirse del cuerpo y ver al otro lado. Vamos a leer el 40. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Miren qué extraño esto, ¿no? ¿Por qué será? Primero, ya vimos esto de Jonás, que estaban pescando y no pescaban, después vino una tormenta fuerte y como sacrificio le botaron a Jonás al mar, y dice que Jehová le introdujo en el gran pez. A ustedes les hice ver y les comparé con un submarino. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos tragados por una ballena nomás? Los jugos gástricos nos disuelven al paso, pero él dice que pasó 3 días y 3 noches. ¿Tendrá sentido eso? Y después dice que el gran pez le botó a la playa. Está, vean en Jonás, y ustedes me van a dar la razón. Lo mismo dice: así el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿No será que después fue llegado en una nave? Se ha visto desde Cristóbal Colón, él mismo narra que vio luces que salían del agua. Hemos visto cualquier cantidad de naves, yo mismo he visto muchísimas veces, lastimosamente no he tenido con qué filmar. Yo en una ocasión les dije, yo era instructor de aeróbicos en Quito, más de 250 personas, a las 9 de la mañana, un cielo abierto, habían 12 circunferencias inmensas en el cielo, bien grandes. Y he visto por muchas otras ocasiones. Entonces, ¿no sería que él fue llevado allá? Porque dijeron que también iba a resucitar al 3er día. Él se recuperó de todo el tratamiento que tuvo en ese tiempo de la crucifixión, que no murió porque los diseños, en la esponja que le dieron a beber, le dieron una sustancia para que tenga una muerte aparente.
Después él fue restaurado y él siguió y fue llevado a otros planetas y también a la Tierra, como dicen ahí. Bien, vamos a avanzar al capítulo 16. Entonces en Mateo mismo, capítulo 16, versículo 13 al 17. Aquí 13, 16 era capítulo 16, 13 al 17. Dice la confesión de Pedro. Jesús les pregunta, para irles haciéndole más rápido, Jesús les pregunta, ¿no? Y les dice que ¿quién dicen que es Jesús el Hijo del Hombre? Dice aquí en la Biblia. Y ellos dicen, unos dicen que eran Juan, otros algún profeta, etc. Y él les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro le dice, Jesús, el Hijo de... respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Indudablemente, después de que Jesús fue bautizado, aunque ustedes no lo crean, hay una técnica para hacer trasplante de espíritu. Los esenios sabían esa técnica y muchos lo hacen hasta ahora para que un gran ser no venga a tener que pasar el proceso de niño, que ya no le hace falta a él. Pidiendo la autorización de un ser muy evolucionado, pueden introducirle a un ser bastante, mucho más evolucionado para seguir ayudando a la humanidad. De esos casos aquí ya han habido. Vamos a pasar al versículo 17. El versículo 17, ustedes recordarán que suben a la montaña. Una vez Jesús sube y dice la transfiguración que se ve hasta en las películas. Sube Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, miren. Está en el capítulo 17, versículo 1. Su hermano, ahí nomás les hago un acuerdo, que Jesús tuvo hermanos, no como la religión católica dice que no. Aquí dice, Pedro y Jacobo y Juan su hermano. Era de que diga, como dicen muchos religiosos, que hermano decían a todo mundo. Era de que diga, subió con los tres hermanos, Pedro, Juan y Jacobo. No. Bien, y ahí ellos ven la aparición de Elías y de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos dioses o extraterrestres? Cómo Elías subió, dice, un carro de fuego. Miren ustedes. Asimismo, dice, bueno, entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, para hacerles unas enramadas, en otras dice unas chozas, en otras Biblias, para Moisés, Elías, y mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió. Otra vez la nube les cubre, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces ustedes vean todo el tiempo estas naves, todo el tiempo. Ya vamos a ver cuando Jesús muere en la tumba. Esto les voy a resumir y les voy a dar tarea para que ustedes lean. Es tan interesante, es tan fabuloso cuando uno se lee detenidamente y cuando se ha podido alcanzar un poquito del conocimiento de los mundos suprafísicos. La Biblia es un libro increíble también, muy increíble. Bien, vamos a avanzar al capítulo 18 de Mateo. Bien, entonces siguiendo en Mateo capítulo 18, versículo 11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mire, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Quiénes se han perdido? Como les he hecho pensar, los que vinieron antes de Jesús, los de la época de Jesús o los después, porque para las religiones hay una sola vida y se acabó y terminó todo. O van al cielo o al infierno. No son así las cosas. Y en el 14, miren, así no es la voluntad de vuestro Padre, nos está diciendo nuestro Padre también, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Bien, avancemos al capítulo 19. Bien,
En el capítulo 19, versículo 28 de Mateo dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, miren ustedes, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Primero ya han pasado 2000 años, ¿dónde están los apóstoles? ¿Qué están haciendo? Luego dice, cuando el Hijo del Hombre, o sea, el que fue Adán, luego Jesús, todos los planetas tienen un espíritu que controla. Los soles lo mismo, de acuerdo a su proceso de evolución. Todo esto es tan interesante. Vamos al capítulo 20. Muy bien, amigos. Entonces, en el capítulo 20, vamos a ir desde el versículo 20, pero les doy tarea que ustedes solo les voy a indicar de qué se trata. Se trata de que la mujer de la madre de los hijos de Zebedeo, dice, le pide ella a Jesús que cuando esté en la gloria, al un hijo le haga sentar a la derecha y al otro a la izquierda, de la gloria de él. Y él les dice, miren, y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes esté preparado por mi Padre, lo cual Jesús no es Dios. Esto resulta intolerable para muchas religiones lo que estoy diciendo, porque según ellos decir esto, lo contrario, es para irse uno al fuego eterno, por supuesto. Entonces, todas estas cosas les estoy haciendo ver, y ustedes lean todo esto, lean, por eso les doy los capítulos, los versículos. Vamos a avanzar al capítulo 22. Bien, amigos, miren, esto es otra cosa interesantísima. En el capítulo 22, desde el versículo 41 al 46. Aquí, como título, dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Cuando se habla de Jesús, dice Jesús, hijo de David, porque es hombre. Cuando habla de Cristo, miren. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Es obvio, porque todos decían que va a venir de la descendencia de David. Pero él les dijo, el Cristo. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Mire, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Lo que les acabé de decir, Cristo no es hijo de David, sino indudablemente es la esencia de Dios, de la totalidad, que todos tenemos, pero en Cristo ya murió el cuerpo de Él. No hablo solo de la muerte física, sino Él se convirtió en un ser que siendo de este mundo, no era ya de este mundo, porque Él ya no estaba apegado ya a nada de las cosas de este mundo, porque el Cristo dentro de Él ya le despertó y Él pudo ver los otros mundos también, tener ciertos poderes de curar, de hacer cosas. Entonces automáticamente Él es el camino, Él es la puerta que nos abre nuestra mente a los mundos suprafísicos, pero depende de nosotros también, pues. Nosotros también tenemos que ir aprendiendo a ser de este mundo, a vivir en este mundo sin ser de este mundo. Vamos a avanzar al capítulo 24. Bien, amigos, vamos a ir desde el capítulo 24 de Mateo mismo y vamos a ver el versículo 26. Desde aquí vamos a analizar cómo Jesús realmente es un extraterrestre. Así que, si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, o sea, se refiere esto a la venida de Jesús, cuando va a suceder este nuevo cambio que va a haber en la tierra.
hay muchos que dicen: yo soy Jesús, ustedes deben haber oído por todo lado, yo soy el Mesías, el profeta. Y él recomienda que no se haga caso. Y ahí dice, en el versículo 27, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Miren, cuando viene una nave, las naves tienen velocidades increíbles. Jesús, Él no se fue a los mundos suprafísicos totales. Él está en otros planetas con extraterrestres preparando el nuevo cambio de nuestro planeta. Y indudablemente que vendrán muchos extraterrestres, que a lo que normalmente llaman ángeles, y ustedes ya hemos visto a lo largo de la Biblia, como en la época de Jonás, que se acercaron 2 ángeles, comieron con él. Muy bien. Entonces, dice, pasando al 30, al versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Miren, el poder y gran gloria. Acuérdense que en la Biblia, cuando vimos dioses o extraterrestres, siempre que se trata de la nave de Jehová o de los querubines, es la gloria de Jehová. Y dice en el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si hubiera una sola muerte, entonces que ha muerto, ¿qué pasaría con ellos? Toda la humanidad somos una generación que estamos yendo y viniendo. Pero en estos últimos tiempos hay más habitantes, más gente, porque estamos tratando de ganar y merecernos pasar a la siguiente dimensión y no retornar más a este mundo que, como ya veremos en la Biblia, dice que venir acá es venir a condenación. Bien, vamos a avanzar a algo tan interesante como es la muerte de Jesús y su resurrección y la ascensión, que de los 4 evangelios ninguno coincide. Y les voy a dar los capítulos, los versículos para que ustedes les vean. Yo voy a tratar de resumirles lo más pronto porque si les hablo de todo eso se me van a cansar y no me van a ver. Yo quiero que ustedes me vean, que analicen. Y la recomendación, amigos, esta es la última vez que les voy a subir a muchos amigos que les tengo como un grupo de la Biblia, porque es tan sencillo, ¿no? Ustedes se suscriben y de aquí en adelante todo el tiempo que yo les envíe les va a llegar directamente, y ahí justamente van a ver las personas que les interese, porque a muchas personas les mando y yo sé que le borran inmediatamente. Entonces vamos a analizar esto de Jesús, su muerte y su resurrección. Bien, amigos, aquí es un tema asimismo muy importante que ustedes también deben analizar en sus casas, leyendo la muerte cuando ya fue introducido en el sepulcro, y la resurrección y la ascensión. Ustedes van a ver que 4 evangelios y 4 cosas completamente diferentes. Así, por ejemplo, en la de Mateo. En la de Mateo, primero están, ya después de que le enterraron a Jesús en la tumba, ponían esa piedra inmensa que ustedes recordarán, y comenzaron a realizar análisis, tanto los romanos como los sumos sacerdotes, de que se había llegado a predecir de que va a resucitar al 3er día. Entonces, justamente por esa razón le pusieron una piedra bien grande que no podían mover fácilmente unas pocas personas. Entonces, en Mateo dice que se mandó estos guardias a que inclusive ellos estén ahí, y van a la tumba María Magdalena y dice, y la otra María. Al rato que están ahí, hubo, dice, un gran terremoto. Un terremoto, y un ángel, dice, con aspecto de relámpago, le abrió la puerta.
y todos se estremecieron, se asustaron los guardias que estaban ahí, las dos mujeres que dice aquí, María Magdalena y la otra María, mas el ángel les escogió a ellas y les hace ver que el Jesús que buscáis está resucitado, que vaya a dar la buena nueva. Y cuando ellas salen y se van, ahí recién se les presenta a Jesús. Después, como siempre, los guardias salen disparados y van a contarles a los sumos sacerdotes y a los romanos, y automáticamente dice que en la misma Biblia les pagaron mucho dinero para que ellos no digan la verdad. Eso está en Mateo. En cambio, pasemos a Marcos. En Marcos dice que en cambio fue María Magdalena, María... A ver, aquí Marcos dice, yo les he resumido aquí, ¿no? Dice María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé. Ellos en cambio ya llegan a la tumba y la encuentran ya abierta. Y cuando entran, ven a un joven, dice, sentado a la derecha. Y le dicen que Jesús ya ha resucitado, lo que ya sabemos normalmente, ¿no es cierto? Todo lo contrario, un ángel o un hombre vestido de blanco, dice, y un hombre nada más está dentro de la tumba. Y allá entran las tres, acá son tres mujeres. Luego, vamos a ver en la de Lucas. En la de Lucas, ustedes siempre toman, más o menos está al final ya todo eso, al final de cada evangelio, sobre la muerte, la resurrección y la ascensión. Entonces, en la de Lucas, asimismo, ya encuentran la piedra movida asimismo, pero aquí encuentran dos varones, dice, con vestiduras blancas, resplandecientes. Luego se les aparece a los apóstoles. Él come. Y aquí les voy a hacer ver un momentito lo que pasa, lo que sucede. Entonces decía que interesante, así muy en Lucas. Ahí en cambio dice, fueron varias personas. Y también mujeres, dice, dentro de ellos. Y así hallaron la piedra removida y se quedaron, dice, perplejas. Aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, que les indicaron así mismo que Jesús ha resucitado. Y bueno, y cada vez después de un tiempo se les presenta a 7 apóstoles, que asimismo caminan con ellos en el camino a Emaús, se llama, ¿no? Ustedes lean todo eso. Y ellos no le reconocen, ya caminan largo, y nunca se dan cuenta que es Jesús con el que caminan, y ya casi al final se dan cuenta, pero Él se les desaparece. Después se les presenta a unos pescadores, de igual manera les pide algo de comer, y bueno, al final así mismo se dan cuenta que es Él. Y ustedes vean, en Lucas, capítulo 23, versículo 43, cuando ya está con los apóstoles, les hace ver las huellas de la crucifixión. Dice, y Él tomó y comió delante de ellos. Era un ser humano. Él no murió, como les digo. Porque si uno va a otros planos, por más que hay cómo materializarse cuando se está al otro lado, cuando se ha aprendido ciertas técnicas, uno puede materializarse, pero no con esta materia. Si no hay una sustancia que no es casi física de este mundo, que está entre lo que la física cuántica habla de las partículas que desaparecen y aparecen. Podemos materializarnos, pero no comer alimentos físicos de este mundo. Jesús come con los apóstoles. En Juan, ya vamos a analizar en Juan asimismo, que es algo muy interesante, que es asimismo diferente. Ahora veamos en cambio qué pasa cuando va al sepulcro asimismo en Juan. Con esto estamos acabando ya los 4 evangelios, ¿no? En Juan capítulo 20 y vamos desde el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, ahora está ella sola, miren.
se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio, dice, a 2 ángeles con vestiduras blancas. En unas dicen ángeles, en otras dice hombres, porque ellos veían hombres. Estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, verán, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Miren ustedes, no le reconocen. Unos le ven dentro de la tumba, normalmente la mayoría es afuera. En otros, como acabamos de ver en los otros evangelios, 2 señores o ángeles adentro, siempre eso sí con vestiduras blancas. En la otra hubo terremoto, abrieron ellos como un relámpago que les acabo de hacer ver. Y Jesús le dice aquí, en el de Juan, ¿no? Juan capítulo 20 estamos. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María, volviéndose. Ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. En ningún momento dice: yo soy Dios. Si hay en una ocasión que a él le dicen: maestro, tú eres bueno, dice: no, solo mi Padre que está en los cielos es bueno. Es otra cosa que les he hecho ver también. Entonces, ustedes mismos vayan analizando, y luego, si ustedes cogen los 4 evangelios, cuando se habla de la ascensión, o sea, cuando él ya es llevado, como dice acá, en la parte, voy a cogerles una partecita, más luego voy a hacer una pequeña pausa, ¿no? Entonces, amigos, ahora vamos a abrir en Hechos, capítulo 1, y ahí habla sobre la ascensión. Y nosotros también hablan sobre la ascensión. O sea, cuando Jesús ya deja a los apóstoles, pasa buen tiempo. En total yo le he contabilizado, son 40 días que pasa con él. En una ocasión tuve un fuerte debate con un sacerdote en la Universidad Católica que dio una charla sobre la reencarnación. Y él, bueno, después de insultar a todo mundo, dijo que acabó a todas las religiones. Sócrates, Platón, Aristóteles, Rosacruces, masones no valieron, nadie valía. Entonces dijo que ¿cómo van a pensar que va a haber la reencarnación? Si cuando estuvo Jesús en la cruz le dijo al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Y ustedes van a ver, solo cambiando una coma, cómo cambia el concepto. Si nosotros decimos: en verdad os digo, hoy, coma, estarás conmigo en el reino de los cielos, quiere decir que en un futuro, que le estaba diciendo ese día. Pero si decimos: en verdad os digo, coma, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, querría decir que ese día iba a estar en el reino de los cielos. Entonces yo le decía: padre, analice con esa frase que usted acaba de decir, analicemos en la Biblia. Después de cuántos días resucitó según la Biblia Jesús? 3 días, dicen ustedes mismos, y en la Biblia. Luego, ¿cuántos días pasó en total con los apóstoles? 40 días. ¿Dónde estuvo el buen ladrón? Él le dije: sí, ustedes siempre han dicho cosas que hoy es todo lo contrario. Dijeron que la tierra era redonda, que la tierra era plana, resulta que no. Dijeron que la tierra era el centro del universo, resulta que no. Y así hay una cantidad de cosas. Hoy va resultando de que miren cómo es el universo, como ya lo vamos a ver después, cuando hablemos de la vida más allá de esta vida, porque les voy a dar con un poquito de física cuántica. Entonces aquí en Hechos, miren cómo habla la ascensión de Jesús. Y en los otros es algo parecido, que se retiró de los apóstoles y fue llevado, dice, al cielo en otras una nube. Y aquí les voy a leer esto. En Hechos capítulo 1, desde el versículo 8, no se olviden. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les está diciendo a los apóstoles. Si ya se murió, ya han pasado 2000 años, ellos también han muerto, miren, ¿cómo van a ser testigos? Ellos están yendo y viniendo, todos estamos yendo y viniendo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube, otra vez la nube, que la ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Miren, 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Miren ustedes, anteriormente leímos que dijo que va a venir como un relámpago. Miren cómo son nuestras naves de combate actuales, que ya les he hecho ver. Peor las naves extraterrestres. Les veo a repetir cómo les dice estos 2 varones, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no dice este Dios, no dice que Jesús sea Dios, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, de la misma forma. Entonces, amigos, a veces yo mismo me pregunto, aunque no lo crean, ¿por qué doy todo esto? No sé, siento un impulso. Muchas veces he tenido ganas de no hablar, de quedarme callado. He aprendido algunas cosas y le doy gracias a la vida por eso, ¿no? No tengo riquezas, no me importa tampoco, pero sí, no sé, desde niño tuve ese impulso de saber por qué estoy aquí, de dónde vine, a dónde voy. Y he pasado por un montón de cosas. No me verán con que soy un santo, no, para nada. Soy un hombre que he fallado, me he equivocado muchísimas veces, he caído muchas veces, me he vuelto a levantar, llegué a caer en el alcohol, tomé bastante hasta quedar tendido en una calle, tenía ganas hasta de quitarme la vida. En una ocasión, cuando cumplía 35 años y medio, me salí del cuerpo y vi cosas increíbles. Todo lo que les estoy hablando de la Biblia. Después vamos a ver sobre la reencarnación. La próxima voy a comenzar a hablar sobre la reencarnación. Para poderles hablar de la vida después de esta vida, necesito hablarles primero las 3 teorías de por qué estamos aquí. La teoría religiosa, la teoría de ley de causa y efecto, que ahora muchos dicen no. Muchos científicos también dicen no, que somos como el quantum, ¿no? Aparecemos y ahí nos vamos, o sea que venimos y volvemos a la nada. Eso es ilógico y ya les voy a hacer pensar muchas cosas. Lo mismo, hay la otra teoría, la herética que decimos, los que no creen en nada. Entonces, con esto, mis grandes amigos, me despido con mucho cariño. Creo que me alargué un poquito en esta vez, pero no importa, véanle despacio, suave. Se cansan, apaguen, después vuelvan, le prenden y continúan desde que vieron, o vuelvan a repetir. Yo así he aprendido en mi vida, volviendo a repetir. Tal vez he sido muy rudo, me encanta repetir y volver a ver y volver a ver. Siempre aprendo algo nuevo. Muchas gracias, amigos, como siempre un inmenso abrazo. Positivos, con mucha energía hermosa, emanemos de nuestro ser hacia los demás, mandemos hacia los demás, es lo mejor que podemos dar al mundo. Dejar de ser serios, molestos, que todo nos irrita. Bueno, aquí me veo un poco serio, ¿no? Porque tengo que estar hablando y buscando en las Biblias. No soy así, me gusta hacer broma de todo y me encanta todo, porque de todo aprendo. Muchas gracias, amiguitos, un fuerte abrazo, ¿no? Nos vemos.